en el 8 del versículo 1, voy a ir citando, leyendo así. Dice que Saulo consentía en su muerte, consentía en la muerte de Esteban. Y en aquel día dice que se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Se desató después de la muerte de Esteban, se desató una gran persecución. ¿Y qué pasó con esa persecución? Como nada se escapa de las manos de Dios y como todo está en los planes de Dios y a Dios nada le sorprende, Dios usó esa persecución para que la gente pueda empezar a ser esparcida por las otras regiones, por las otras ciudades. Y al ir la iglesia, al ser esparcida por otras ciudades, ellos llevaban el evangelio, ellos hablaban de Cristo. Entonces, al desatarse una gran persecución en Jerusalén, también se desató un gran evangelismo. Empezó un gran evangelismo por las ciudades vecinas. Dice que fueron esparcidos por tierras de Judea y de Samaria, menos los apóstoles, salvo los apóstoles. Ellos se quedaron en Jerusalén. Pero ustedes se recuerdan cuando Jesús le habló a sus discípulos y le dijo: van a recibir poder para hacerme testigo en Jerusalén, luego en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Eso fue lo que Jesús le dijo. Pero ¿qué pasó? Vino el Espíritu Santo, vino el avivamiento en Jerusalén. Muchos se empezaron a convertir. Hubo señales, milagros, maravillas, intervenciones angelicales. Cuando les llevaba preso a los apóstoles, los ángeles intervenían, abrían la puerta de las prisiones y les quitaban a ellos. Había el cielo en la tierra en Jerusalén. Empezó a manifestarse. Y ellos se acomodaron. Ellos ya estaban acomodados en su Jerusalén. Ya no querían irse de Jerusalén. Ya estaban bien, estaban viendo la gloria de Dios. Mucha gente convirtiéndose. Pero de repente el nido es sacudido por la persecución. El nido es sacudido, porque Dios no nos deja nunca estancarnos. El propósito de Dios con la venida del Espíritu Santo no es para hacer una enramada y dejarla en su iglesia amada en un lugar allí tranquilita, que nadie le moleste, llena de la gloria y lleno del Espíritu de Dios. La voluntad del Padre para la venida del Espíritu Santo es la gran comisión, es para que nosotros vayamos con el poder del Espíritu Santo para hablar, para predicar de Jesús, para que el reino de Dios sea escuchado en cada rincón de la tierra, para manifestar el poder del reino de Dios, para sanar a los enfermos, para liberar a los atormentados, para resucitar muertos, para manifestar las señales del cielo en la tierra. Para eso vino el Espíritu Santo y para que la gente sea salva. Pero ellos estaban tranquilos ya en Jerusalén. Entonces, con la persecución Dios cumplió su palabra, porque ellos empezaban a irse a Judea, corrían a Samaria. Hoy no les voy a hablar de Saulo, de Pablo. Va a ser semana que viene, porque primeramente acá nos aparece otro personaje importante y que nos va a enseñar, nos va a traer ricas revelaciones en esta mañana y para que podamos ser ministrados. Aparece Felipe. Él no era un apóstol. Él no era de los apóstoles de Jesús. Felipe. Este fue uno que se convirtió. Era Felipe un evangelista. Él tenía un ministerio que Jesús le dio de evangelizar, de evangelista, de llevar la palabra a los que no conocen la palabra. Porque cada ministerio tiene su función. El pastor es puesto para cuidar a los que se convirtieron, para nutrirle con la palabra, para enseñarle, para darle los pastos, el alimento, la palabra. Es el pastor, el evangelista, el que lleva la palabra a los inconversos, a los que no conocen.
y manifiesta señales, milagros, prodigios, para que pueda ser un respaldo, una señal de la palabra. Pero cuando ellos entran en el redil, por así decir, las ovejas, allí tiene que tener quien les cuide. Entonces cada uno tiene en los ministerios su función. Y Felipe era un evangelista. Dice que los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el evangelio. Los que corrieron de la persecución empezaron a hablar del evangelio. Entonces Felipe, él fue a Samaria. Él fue a la ciudad de Samaria. Predicaba a Cristo, hablaba a Cristo. Dice que la gente le escuchaba atentamente lo que Felipe hablaba, porque él hablaba bajo la unción del Espíritu, bajo la autoridad del Espíritu, algo que la gente necesita entender, que para que la atención de los otros se centre en alguien que está hablando, tiene que tener la unción del Espíritu. Yo de balde voy a querer ministrar, hablar, o de balde voy a querer entrar en Instagram, en Facebook, en cualquier plataforma, cualquier medio de comunicación, radio, televisión, lo que sea, y hablar si no estoy ungida. Porque lo que hace la diferencia en la vida de una persona es la unción del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. Eso es lo que atrae. Es como un imán que atrae la atención y la gente se queda centrada en lo que el predicador, la persona está compartiendo, porque es esa unción del Espíritu lo que hace con que la gente atienda. Por eso dependemos totalmente del Espíritu Santo cuanto a la predicación de la palabra, cuanto a la administración, a lo que el Espíritu Santo va mostrando. Ahora ora por esto, ahora esto está ocurriendo, esto estoy haciendo. Entonces dependemos totalmente del Espíritu Santo. Y dice que la gente le escuchaba a Felipe porque veía también las señales que él hacía, muchos milagros, muchos paralíticos y cojos eran sanados, dice. Interesante que entre las señales que Felipe manifestaba había sanidades de paralíticos y cojos. Vamos a detenernos un poquito solamente para dar así una luz en esta parte. ¿Por qué dice que las señales que Felipe manifestaba eran la sanidad de paralíticos y cojos? No dice todos los enfermos ni otros tipos de enfermedades. Porque cuando habla de los dones de sanidad, acá hay varias especialidades. En cuanto a las sanidades, a los dones de sanidades, es lo mismo que las especialidades médicas humanas. Los médicos tienen sus especialidades. Uno se especializa en traumatología, otro en urología. Cada uno tiene su especialidad. Y Dios también reparte, uno conforme a la necesidad, del pueblo de la región donde esa persona fue enviada para manifestar, porque también el don y la unción de Dios se manifiesta de acuerdo a la necesidad de la gente que está en ese lugar. Pero Dios reparte. Hay algunos que se caracterizan por milagros, por sanidades de la parte física, como Felipe, que era evangelista. Cojos y paralíticos. Hay otros que cuando ministran, aunque hay otro tipo de sanidades, lo que más se manifiesta es personas sordas que empiezan a oír, personas que perdieron su audición. Aunque haya otras manifestaciones, pero lo más marcante es eso. Entonces hay especialidades, Dios da especialidades. Como hay ángeles que Dios envía para la administración, hay ángeles de virtudes, se llaman ángeles de virtudes, y hay ángeles también especialistas en cada área. Interesante, ¿verdad? Cómo es el reino de Dios. Bueno, continuamos con Felipe. Dice que como había muchas señales y milagros, había gozo en Samaria.
Pero él se encontró con un hombre llamado Simón. Él era mago, él era un brujo, él hacía magia y engañaba a mucha gente. Y la gente que le oía y veía lo que él hacía, decía que ese era el gran poder de Dios, lo que este mago hacía, las señales que este mago hacía. Decían la gente que ese era el gran poder de Dios. Pero muchos le creyeron a Felipe, el evangelista, que anunciaba el evangelio del reino de Dios. Siempre dice, lo que anunció Jesús y lo que anunciaron sus discípulos y lo que nosotros tenemos que continuar anunciando no es una religión, sino es el reino de Dios. El reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Acá dice en el capítulo 8, versículo 12, dice que cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El nombre de Jesucristo es lo que tiene que ser predicado, exaltado. Y el Espíritu Santo vino a la tierra, dice, para testificar, para glorificar el nombre de Jesús. Siempre yo dije, si querés agradar al Espíritu Santo, habla de Jesús. Habla de ese nombre. Habla de su obra. Habla de su sacrificio en esa cruz. Habla de su resurrección y ahí el Espíritu Santo se va a alegrar porque Él vino a glorificar a Jesús. La gente dice que se bautizaba, pero también este mago que se llamaba Simón creyó. También creyó en Jesucristo y se bautizó, así como los otros. Se bautizó. Cuando los apóstoles escucharon que en Samaria se convertían la gente, le mandaron a Pedro y a Juan, los apóstoles que quedaron en Jerusalén. Y cuando ellos fueron a Samaria, ellos oraron para que puedan recibir el Espíritu Santo. Porque esta gente escuchó de Jesucristo, escuchó de su nombre, aceptaron el mensaje de salvación, se bautizaron en las aguas, pero ellos tenían que recibir al Espíritu Santo dentro de ellos, en ellos. Por eso fueron enviados los apóstoles. Porque todavía dice que no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces vinieron los apóstoles y le impusieron las manos, y cuando le imponían las manos, ellos recibían al Espíritu Santo. Y las señales que manifestaban eran el hablar en otras lenguas, en otros idiomas. Hay gente que ya recibió la imposición de manos y recibió al Espíritu Santo, pero todavía no consigue manifestar el hablar en otras lenguas porque su mente humana muchas veces le bloquea. Pero ese es otro asunto. Otro día podemos hablar más sobre eso. Entonces, cuando Simón, el que era mago, vio lo que estaba ocurriendo, él le ofreció dinero a los apóstoles y les dijo, dame también este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Él quería ese poder, esa señal de que al imponer las manos, las personas reciban el Espíritu Santo. ¿Y cómo la gente vio que estas personas recibían el Espíritu Santo? Tenía que haber una señal, porque si los apóstoles solo imponían las manos y ellos se quedaban sin moverse, sin ninguna reacción,
no se va a ver, no iba a ser manifiesto que ellos recibieron al Espíritu Santo. Entonces es evidente que vino el Espíritu Santo sobre ellos, hubo manifestación. El cuerpo, como siempre yo les digo, reacciona a la presencia de Dios, reacciona al poder de Dios, y ellos empezaron a hablar en otras lenguas. Tuvo que haber una señal, una manifestación para que este hombre le ofreciese dinero a los apóstoles, porque él también quería manifestar ese poder. Entonces, ¿qué pasó? Le dijo Pedro a este hombre que era un mago, que fue un mago: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. El apóstol Pedro vio su corazón, discernió su corazón, que aunque este hombre que practicaba la magia le seguía, porque dice que él le seguía a Felipe donde él se iba, y estuvo con Felipe, y cuando vinieron los apóstoles, vio lo que ellos hicieron, las señales que manifestaron. Él quiso comprar el don de Dios. Y lo que Dios nos da es un regalo. No se puede comprar. No podemos comprar, decirle, ahora voy a pagar tanto, te voy a dar tanto para que vos impongas tu mano sobre mí y me traspases los dones que vos tenés. No se puede comprar el don de Dios, no se negocia el don de Dios. Muchos hoy en día hicieron de los dones de Dios, de la unción de Dios, un negocio, un comercio, y eso no está bien. Eso está demostrando áreas en la vida, en el corazón, que no están transformados, porque lo que Dios nos da es un regalo. Y le dijo: tu corazón, Simón, no es recto delante de Dios. Aunque te bautizaste, no es recto. Aunque confesás a Jesús, no es recto tu corazón. Arrepiéntete pues, arrepentite, Simón, de esta tu maldad, y roga a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura, atiendan bien, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón le dijo: rueguen vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Yo quiero detenerme un poquitito aquí. Acá quiero ministrarte antes de continuar. Este fue el encuentro de Felipe con el que practicaba la magia. Magia blanca, negra, sea el color que sea. Hechicerías, encantamientos, sortilegios, curanderismo, toda práctica que no es del evangelio, que no viene de Jesucristo, es pecado, abominación delante de Dios. Eso dice su palabra. Entonces, de todo eso, las personas tienen que arrepentirse si han practicado, si han consultado. Todo esto es pecado y está bajo la operación de espíritus malignos, de demonios que son liberados. Y este hombre dijo que se convirtió, pero él había áreas en su interior que todavía no se convirtió a Jesús, y fue manifiesto en ese momento cuando se notó que él tenía todavía ambición, él todavía tenía avaricia, amor por el dinero, ambición por el poder, ambición de tener un poder como él tenía anteriormente, pero en el lado de las tinieblas. Él ambicionó por cuestiones, por intereses egoístas y malignos.
Y él todavía dice que estaba en amargura y en prisión de maldad. Estos son prisiones que habla cuando dice en Isaías, el pasaje que Jesús cuando empezó su ministerio, él habló y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para predicar el evangelio a los pobres, para dar las buenas nuevas de salvación, para sanar al quebrantado de corazón, para dar libertad a los cautivos, abrir la puerta de la cárcel a los que están presos, las prisiones. Hay prisiones espirituales que todavía gente que está en esas prisiones de amargura, prisiones de maldad. Hay pecados todavía que no hubo un profundo arrepentimiento a punto de aborrecer ese pecado, de aborrecer y de quitar, de ya no volver a cometer. ¿Por qué? Porque falta un profundo arrepentimiento en esas áreas. Porque nosotros podemos ser libres en algunas áreas y en otras áreas todavía estar en prisiones. ¿Y cómo se abre la puerta de las prisiones? Con un profundo arrepentimiento. Por eso los apóstoles le dijeron: arrepiéntete. Porque veo que estás todavía preso. Porque veo que en tu corazón hay maldad. Porque veo que en tu corazón hay amargura. Porque veo que en tu corazón todavía tu alma está presa. Entonces necesitas arrepentirte. Cuando viene un profundo arrepentimiento, allí se abren las prisiones. Y allí podemos salir libres en esa área. Cuando vemos que algo todavía nos ata, cuando sentimos que todavía hay áreas en nuestras vidas que nos prenden, áreas en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras motivaciones, que todavía son maldición. Porque no tendría ya que haber maldición por medio de Cristo. Todas las maldiciones fueron llevadas en la cruz. Entonces tenemos que pedirle al Espíritu Santo, reconocer primero lo que hay. ¿En qué área estoy presa? ¿En qué área estás preso o estás presa? ¿Te sentís todavía prisionero? ¿En qué áreas de tu vida? Pedirle al Espíritu Santo en el nombre de Jesús que te pueda ayudar, que te pueda quebrantar. Pedirle al Espíritu Santo: quebranta esta área que todavía estoy endurecida. Quebranta esta área de mi vida donde todavía veo que hay un pecado que me ata, que me prende. Yo no consigo arrepentirme. Espíritu Santo, ayúdame. Porque dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Tal vez necesitamos ciertos momentos en nuestras vidas que el Espíritu Santo nos convenza de nuestros pecados, porque a veces ni siquiera vemos, o a veces vemos pero no queremos reconocer. Entonces necesitamos acudir a su ayuda, pedir su socorro, implorar que Él venga y nos ayude a que podamos quebrantar esas áreas y que pueda haber un profundo arrepentimiento para que la puerta de las prisiones se pueda abrir, para que podamos salir libres. Porque la voluntad de Dios es que vos y yo vivamos en plena libertad, en completa libertad, donde la presencia de Dios esté llenando nuestras vidas, cada área de nuestras vidas, como somos una habitación, una casa espiritual, y el Espíritu Santo viene y habita dentro de nosotros. La voluntad de Dios es llenar cada habitación, cada área de nuestras vidas, y para eso tenemos que rendirle cada área de nuestras vidas a Dios. Porque dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde tiene que estar el Espíritu de Dios? Dentro de nosotros, habitando dentro de nosotros. Entonces dentro de nosotros tiene que haber libertad. Tiene que haber libertad. Si el Espíritu Santo mora dentro tuyo, tiene que haber libertad en todas las áreas. Y el Señor se ocupa de hacer ese proceso, de meternos en un proceso para ir liberándonos. Por eso en esta mañana, si hay prisiones
Si vos sentís que hay prisiones dentro tuyo, prisiones de amargura, de resentimientos, prisiones por falta de temor. La prisión se llama falta de perdón. Falta de perdón que causa amargura, que causa arrepentimiento. Entonces hoy podés pedirle al Espíritu Santo que te ayude, que te convenza del pecado, de no querer perdonar, porque eso es un pecado. Porque Dios dijo, tenés que perdonar, perdonen para que ustedes puedan recibir perdón. Es un mandato de Dios, no es si quieren o no, es necesario perdonar para ser libres. Porque todo lo que Dios nos pide que hagamos por medio de su palabra, Él nos habla, es para nuestro bien. Porque el que no perdona, él mismo se aprisiona. Es como que la persona misma está tomando un veneno diariamente, se está envenenando dentro, en su corazón, por no liberar perdón. Por no liberar perdón, porque el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Yo decido perdonar, yo decido quitar de mi corazón ese sentimiento malo. Yo le clamo a Dios, le pido, Señor, limpia mi corazón. Ya no quiero sentir esto, Señor, arranca de mí, yo te rindo. Yo le perdono a fulano, a fulana, yo le nombro a esa persona. Yo entiendo que esa persona está bajo engaño, bajo influencia maligna. Señor, yo le perdono. La gente dice, el perdonar, voy a quitarme porque ya tengo calor. La gente dice, el perdonar es divino. Pero Dios nos dio por medio de su Espíritu, que es divino, nos dio la capacidad también de perdonar. Dios nos dio esa capacidad para que nosotros seamos libres. Así que en esta mañana, si hay prisiones de amargura, hoy pedirle al Espíritu Santo que te pueda ayudar. Hoy decidí soltar. ¿Qué tipo de prisiones vos sentís? ¿En qué áreas te sentís preso, presa en tu alma? Negativismo, pensamientos negativos. Te sentís preso y presa en una tristeza profunda, en un luto profundo. Hoy pedirle al Espíritu Santo que te pueda liberar. Pedirle a Él que te pueda liberar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy solamente rendí al Señor. Porque Él es el que libera al cautivo. Él es el que abre la puerta de las cárceles. Él es el que abre las cárceles. Él abre las cárceles. Tenés pecados recurrentes que no conseguís salir. Hoy entregala al Señor. Hoy pedile su ayuda porque con tu fuerza no vas a poder. No es con fuerza. No es con fuerza humana. Solo tiene que haber un arrepentimiento sincero y genuino, pero la fuerza viene del Señor. Nosotros con nuestra fuerza no podemos cambiar, no podemos hacer nada, pero tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar en Dios. Confía en Dios que Él te va a ayudar y Él te está enviando ayuda en este momento. Él te está enviando ayuda en este momento para que puedas salir de esa prisión, para que puedas salir de esa amargura, para que puedas salir de esos pecados que te aprisionan, para que puedas salir. Hoy el Espíritu Santo te está enviando ayuda, clamala al Señor, hablala al Señor. Hoy el Señor te está escuchando, así como vos le estás escuchando a Dios. Así como vos inclinaste tu oído para escuchar su palabra, así como vos te detuviste para escuchar la palabra de Dios, para escucharla a Dios. Y si recibiste esa palabra, el Señor también te escucha, el Señor también escucha tu clamor y el Señor te está enviando ayuda, en este momento para que puedas ser libre de toda tu prisión, de las áreas que estás aprisionada. Si
si podés confesar, si podés hablar las áreas que vos te sentís aprisionado. ¿Cuáles son esas áreas que son pecado? Porque acá el apóstol le dice, estás preso, tu corazón no es recto. Quiere decir que había áreas de pecado. Cuando dice el corazón que no es recto es porque hay pecados no confesados, no arrepentidos. Podés decirle, podés confesar a Dios, podés quitar eso de dentro tuyo. Si hay resentimiento, hay odio, hoy podés quitar, hoy podés quitar, hoy podés quitar. El Espíritu Santo te va a ayudar. El Señor te envía ayuda, te envía auxilio. Hay auxilio angelical, hay auxilio de ángeles, ángeles que están siendo enviados en esta mañana, ángeles para auxiliarte, ángeles para abrir tus prisiones, para que tu alma y tu corazón salga de esas prisiones, para que ya no vivas en amargura, para que ya no vivas con ese veneno dentro tuyo, para que no vivas ya en esa maldad, en esos malos deseos, malos pensamientos, para que ya no viva en prisiones, para que ya no viva las prisiones. Ahora se están abriendo las prisiones espirituales, se están abriendo esas prisiones en el nombre de Jesús. La sangre de Jesús está sobre tu vida. Yo invoco la sangre del Cordero. Podés invocar la sangre de Jesús sobre tu vida. Prisiones, prisiones, prisiones. Hay vicios, cárceles de vicio. Hoy en el nombre de Jesús, hoy solamente podés confesar y decirle al Señor que te arrepentí, que ya no querés eso en tu vida. Hoy podés hoy rendirle al Señor. Hoy podés rendirle al Señor. Hay prisiones de vicios que se están abriendo. Esas puertas de cárceles se están abriendo en el nombre de Jesús. Podés clamar a Dios. Hay ayuda en esta mañana, hay ayuda en esta mañana, hay ayuda en esta mañana, hay ayuda en esta mañana. Oigo puertas de prisiones que se están abriendo. Oigo puertas de prisiones que se están abriendo, se están abriendo. Labrastendoroso y andererestaya. Se están abriendo, liberamanto lorostoya. El Señor está liberando hoy, liberamanto lororoso y andererestaya. El Señor está enviando su poder hoy para liberarte, labrazo y andererestaya, larandeya. No vas a vivir cautivo, no vas a vivir preso y presa emocionalmente, espiritualmente. No vas a vivir las prisiones. No fueron hechas para que estés allí dentro. Hoy se abren esas prisiones. Lavanto y estén